Hola, ¿qué tal? Soy el pastor David Rangel y un gran saludo a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales el día de hoy. Donde quiera que ustedes se encuentren, que hasta donde ustedes están pueda llegar este mensaje y que sea de bendición para sus vidas. El día de hoy continuamos con esta serie de sermones titulada Construyendo Relaciones Saludables. Y es que como seres humanos estamos conectados a través de nuestras relaciones, es decir, somos seres relacionales. Nos guste o no, las relaciones interpersonales son parte de nuestra vida y son parte de nuestro día a día. Y yo no sé si usted esté de acuerdo conmigo en esto, pero hay momentos en que nuestras relaciones pasan por etapas en las que todo va bien, todo va tranquilamente, son agradables, no tenemos ningún asunto con nadie, pero hay momentos en que si no las manejamos correctamente, esas mismas relaciones pueden voltearse y tornarse un tanto desagradables o al menos incómodas. Porque las relaciones interpersonales simplemente no es fácil, son difíciles. Porque involucra personalidades, involucra personas tan imperfectas como usted y como yo. La semana pasada, Kelly Rose compartió con nosotros a través de su sermón que no podemos tener relaciones saludables con los demás si no la tenemos con Jesús, quien es nuestro cimiento. Y lo que Kelly habló en ese primer sermón de esta serie es que Jesús debe de ser nuestro cimiento. Si tenemos una relación firme con Jesús, entonces vamos a tener los cimientos correctos, el amor, la paciencia, el carácter de Cristo, para poder entonces tener nosotros relaciones saludables con los demás. Y creo que el hecho de haber iniciado con ese sermón es la pauta, es el punto para poder ir construyendo los siguientes temas que vamos a hablar a partir del día de hoy. Así que la semana pasada hablamos de Jesús como nuestro cimiento. Una de las frases que me fascinó mucho que ella dijo fue la siguiente. Dijo, el tipo de relaciones demuestran quién es Jesús en tu vida. ¡Wow! Yo no sé si alguno de ustedes quizás la ignoró, pero el tipo de relaciones que tenemos en la vida demuestran quién es Jesús para usted y para mí. Me encantaría profundizar en ese tema, pero creo que el Espíritu Santo puede darle entendimiento para usted hacer una auditoría de qué tipo de relaciones usted tiene. No, déjeme lo digo. No es parte del sermón, pero hay que tener mucho cuidado con el tipo de personas con las que nos desenvolvemos. Sobre todo si son personas que nos van a meter en problemas. Y usted y yo sabemos si realmente nos van a meter en problemas o no. En el trabajo, con la familia, con los amigos o donde quiera que estemos. Nuestras relaciones demuestran quién es Jesús en nosotros. Entonces, ese fue el primer paso, el primer tema que hablamos o que Kelly habló la semana pasada. Hoy vamos a hablar de un tema tan importante, tan importante en cualquier tipo de relación. Así que déjeme clarificar algo. Esta serie de sermones no tiene que ver con la relación en pareja, que es relaciones interpersonales. Dependiendo en dónde usted esté en su vida, es donde usted puede aplicar estos principios o este conocimiento que vamos a estar hablando y que estamos compartiendo. Hoy vamos a hablar a uno de esos principios que es tan importante en cualquier tipo de relación, y me estoy refiriendo al de la comunicación. La comunicación es tan importante en cualquier tipo de relación sentimental, de amistad, laboral. Esto es lo que dice un estudio del Project Management Institute. Dice que concluyó que la mala comunicación es responsable del 56% de los fracasos de los proyectos en empresas. Es decir, que de todos los proyectos en empresas que no funcionan, el 56% de ese fracaso se debe a la mala comunicación que hay. Por otro lado, un estudio de la Asociación Nacional de Psicólogos Escolares
descubrió que las escuelas que dan prioridad a estrategias de comunicación reportan un 40% menos de incidentes disciplinarios en estudiantes. Es decir, que esas estrategias de comunicación traen algo bueno a los estudiantes. Por eso es que el día de hoy vamos a hablar de este tema, la comunicación en las relaciones. Espero que realmente pueda venir a agregar algo bueno a su manera de llevar a cabo sus relaciones personales. Así que, como siempre lo digo, si estamos listos para el mensaje, alguien diga fuertemente, amén. Eclesiastés 3, ahí es donde vamos a enfocarnos. Vamos a leer el versículo 1 y luego nos vamos a brincar al versículo 7. Eclesiastés 3, versículo 1 dice: hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Versículo 7, un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar, un tiempo para callar y un tiempo para... Esta es la palabra de Dios para el pueblo de hoy. El pasaje de Eclesiastés 3 establece que hay un tiempo para todo en la tierra. Un tiempo para callar, pero un tiempo también para hablar. Jesús comprendió muy bien este concepto, tanto que en Mateo capítulo 26 encontramos que Jesús guardó silencio cuando fue presentado ante el concilio, después de haber sido arrestado por los romanos, y guardó silencio, pudiendo él haber hablado y dicho que él era el Hijo de Dios, el Mesías. Pero en lugar de eso, en ese momento Jesús simplemente guardó silencio cuando fue acusado. Mientras que en Juan capítulo 4 encontramos que Jesús habló oportunamente cuando estuvo con aquella mujer samaritana y le contó todo sobre su vida. Jesús sabía cuándo hablar y cuándo no hablar. Diga conmigo, timing. Ahora dígalo con ese acento británico que usted tiene, timing. Timing es la habilidad de determinar el momento adecuado para realizar una acción. Es una palabra que quizás entre más cerca los países estén de Estados Unidos, a veces se usa mucho el Spanglish. Y el timing se escucha a veces en los deportes, cuando un futbolista trae la pelota y el defensa se la quita en el momento oportuno, en el timing, dice que tiene un buen timing. Es la habilidad de determinar el momento adecuado para realizar una acción. En el tema de comunicación, se trata de determinar el momento adecuado en el que tenemos que hablar. Es decir, óigame esto, por aquí es donde ya se empieza a poner bueno el sermón. ¿Okay? ¿Estamos aquí? Okay. Entonces, muchas veces el qué estoy diciendo es correcto. Muchas veces el cómo lo estoy diciendo quizás es correcto. Donde a veces erramos es en el cuándo. En el cuándo digo las cosas. Uno de los mejores sermones o los mejores sermones que uno predica como pastor son los sermones que uno primero tiene que pasar por uno mismo. En otras palabras, para yo haberles predicado este sermón a ustedes, ya el Señor me lo tuvo que haber predicado durante esta semana. Y yo me filtro por todo esto y digo, ay Señor, tengo que trabajar más en esto, tengo que trabajar más en aquello, tengo que hacer esto. Y este sermón es uno de esos. En el Señor estaba así como que, aquí, acá, allá. Entonces así estaba, digo, espérame Señor, me estás dando por aquí, me estás dando por acá. Entonces, el cuándo muchas veces es lo que nos puede meter en problemas. ¿Cuántos conocen al Chavo del Ocho? ¿Cuántos han oído del Chavo del Ocho? Todos. Para aquellos que no conocen el Chavo del Ocho, este es un programa mexicano que salió ahí en los 70s más o menos, a partir de los 70s, y se trata sobre este personaje que tiene la gorra y los tirantes y la franela de rayas, que en el salón de clase él tenía un mal timing.
porque todos estaban hablando en el salón de clase. ¿Cuántos recuerdan esos episodios? Todo el mundo está hablando, bla, 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 y luego de pronto a sus espaldas aparece el profesor Girafales, todos guardan un silencio y nada más el Chavo del Ocho se escucha diciendo, y es que el profesor Girafales, que no sé qué, que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Ese es un ejemplo de mal timing. ¿Estamos de acuerdo? De mal timing. Miren, hay personas que son tan amantes del Chavo del Ocho que se creen el Chavo del Ocho en sus relaciones interpersonales. A veces no consideramos el cuándo hablar. Es yo hablo, esté o no esté, pase por el filtro lo que voy a decir o no pase por el filtro. Yo lo voy a decir, esté con 2 personas o 5 personas, esté donde esté, lo voy a decir. Ese es un mal timing. Un buen timing al hablar. Cuando hablamos y hablamos con un buen tiempo, puede llevar a una pareja de novios al matrimonio. Guardar silencio puede salvar una relación de amistad o una relación con aquel familiar. Un mal timing, un tiempo no adecuado en el que hablemos, puede dañar una relación que nos costó mucho haberla construido. ¿Estamos aquí? Tener un buen timing en la comunicación ayuda a construir relaciones saludables. Y esto es en cualquier ámbito, con nuestro supervisor, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Los que tienden a ser un poquito más impulsivos, personas que no hay en este salón, en este auditorio, ¿verdad? Están quizás en la otra iglesia ahora. Este es un reto tan grande. Es un reto tan grande. Yo espero que mientras estamos hablando de relaciones interpersonales y el tema de comunicación, podamos empezar nosotros a evaluarnos y decir, ¿qué tanto mi timing es puntual, es cercano a como Jesús hablaba y qué tanto no? Y si no es tanto, entonces tengo que reflexionar en qué tan impulsivo soy. Y si soy tan impulsivo, pastor, ¿qué tiene que decir la Biblia al respecto? Santiago capítulo 1 dice lo siguiente. Mire, 1:19. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Pero hay personas que lo entienden al revés. Hay personas que dicen, la Biblia dice que tenemos que ser lentos para escuchar, pero rápidos para hablar y rápidos para enojarnos, ¿verdad? A veces lo malinterpretamos, pero por eso estamos aquí, porque estamos en este proceso de mejora continua. Y en el tema de comunicación, Santiago le está hablando a los creyentes de su tiempo. Y está abordando este tema de cómo debieran de comportarse ahora que están en Cristo. Especialmente en el tema de relaciones interpersonales. Y en el tema de relaciones interpersonales, Santiago dice, hay que tener cuidado en cómo respondemos. Este asunto de cómo responder al prójimo no es un asunto del 2024, es un asunto del primer siglo, porque al final somos seres humanos. Entonces Santiago establece, cuando usted lee la carta de Santiago y especialmente en ese capítulo, para él la madurez espiritual debe de demostrarse en la forma en que se responde. La madurez espiritual, ¿me está escuchando? La madurez espiritual de un discípulo de Jesucristo está en función de cómo responde a su prójimo. ¿Me está siguiendo? La madurez espiritual de un discípulo está en función de cómo le responde a su cónyuge, de cómo tratamos a nuestros hijos. Ya los amenes desaparecieron ahí.
La madurez espiritual de un discípulo está en función, se demuestra en la manera en que nosotros respondemos al supervisor. Que no me cae y que parece que la trae contra mí. Ahí también se demuestra la madurez espiritual. ¿Le seguimos o estamos ya claros? Estamos claros, ¿verdad? La madurez, dice Santiago, del espiritual del discípulo se demuestra en cómo responde. Y él todavía va y dice en el versículo 19, entonces debe de ser, no debe de ser con enojo ni con impulsividad, sino debe de ser lentos para responder. Lentos. Inclusive el versículo 19 tiene esta palabra lento o lentos que se repite 2 veces. Ahora, lo he dicho múltiples veces. Cada vez que una palabra se repita 2, 3, 4 veces en un versículo, en un capítulo, en un libro, prestémosle atención porque ahí está el énfasis, ahí está la enseñanza. En este caso, la enseñanza está alrededor de ser lentos para hablar. Cuando usted hace un análisis de esta palabra, no quiere decir que usted dice, bueno, pastor, entonces yo hablo muy rápido, pastor. Entonces lo que está diciendo Santiago es que entonces tengo que hablar lento, pastor, cuando esté con mis amistades. No. A lo que se refiere es que tome tiempo antes de hablar. Ay, Señor. Tome tiempo antes de hablar, es lo que dice Santiago. Cuando pienso en las palabras de Santiago, pienso en la cinta de medir que se utiliza a la hora de hacer alguna construcción. Si se quiere construir una pared, no se inmediatamente se toma el pedazo de madera y se instala, sino se mide cuánto es lo que se tiene que cortar y antes de cortarse, se mide. Antes de hacer el corte, antes de tomar acción, se mide. Si yo no puedo instalar una ventana si primeramente no mido las dimensiones y después instalo, acciono. En el tema de comunicación se trata de medir qué tanto tengo que decir. Ya usted está entendiendo. Y tengo que medir cómo lo voy a decir. Por eso, diga conmigo, primero se escucha. Una vez más, primero se escucha. Porque cuando primero yo escucho, me está dando la oportunidad para medir lo que voy a decir y cómo lo voy a decir. Alguien una vez me dijo, son de broma, ¿sabes? Por eso Dios nos dio 2 orejas y una boca. Imagínate si nos hubiera dado 2 bocas y una oreja. Fue muy sabio de Dios. Así no tenemos excusa de que es que no lo escuché por aquí. No, también te di el otro para que lo escucharas, ¿verdad? Primero se escucha. Primero se escucha. Y este tipo de escucha no es simplemente la escucha de oír, así como que una voz al final del túnel, pero es escuchar el porqué, el corazón detrás de las palabras que están llegando a nuestros oídos. Se llama la escucha empática. Está la escucha pasiva, la escucha atenta, la escucha selectiva. Está la escucha empática. Y aunque este tema de escucha empática, que es oír las palabras de la otra persona, tratando de entender el por qué me está diciendo lo que me está diciendo, ponerme en sus zapatos a la hora de que estoy escuchando lo que me está diciendo, se puede utilizar en cualquier ámbito. Cuando aquel supervisor viene y nos dice esto, pongo la escucha empática en práctica y trato de entender el por qué detrás de lo que me está diciendo. Sin embargo, donde he visto que más esta escucha es visible es en las parejas. En las parejas. Ocurre, no quiero decir que siempre, pero ocurre que comúnmente, si no es que a veces, generalmente, viene la esposa y le dice al esposo,
hey, mira, que me gustaría que pudieras hacer esto, bla, 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 bla. Y el esposo como que escucha hacia lo lejos unas palabras, así muy a lo lejos. Y su respuesta es, ok, sí, sí. Hay otros que llegamos al segundo nivel y nos atrevemos a mirarla. Y ellos saben que la estamos mirando, pero estamos tan ocupados en que Cristiano Ronaldo va a llegar a los 1000 goles. Messi, yo soy de Cristiano Ronaldo, lo siento para los que son de Messi. Y voy con Cristiano Ronaldo porque es cristiano. Ay. Pero estamos así con la esposa, ¿no? Y es como que estamos escuchándola, pero estamos nada más. Vemos que los labios como que se están moviendo. Ok, sí. Es muy común que la escucha empática sea difícil de llevarse a cabo aún en nuestras relaciones, más en la relación en pareja. Es común, es un reto. Y existe este famoso diagrama, no sé cuántos lo han visto, que es el diagrama de comunicación, que es el emisor, el mensaje y el receptor. Y luego, dentro de este tiempo de mensaje, cuando el emisor está mandando el mensaje, hay interferencias, hay distracciones. El hombre no necesita un terremoto, nos distraemos muy fácilmente. Se da, ¿verdad? Y no quiero decir que todos los hombres, pero ese es uno de los comunes denominadores que veo cuando estoy dando consejería en pareja y cuando veo mi propia historia, mi propio ejemplo, ¿verdad? Que hay momentos en que sea el hombre o sea la mujer, existe seamos nosotros o nuestro supervisor, seamos nosotros y nuestros hijos, seamos nosotros y nuestros amigos, los que sean los receptores, cuando estamos dando un mensaje, hay a veces interferencias, o cuando estamos escuchando un mensaje, hay interferencias. Por eso, primero se escucha. Y cuando estamos escuchando, lo que estamos aprendiendo es a poner en práctica la escucha empática, porque van a haber interferencias. Si no es el teléfono que sacamos, si no es gente que está caminando, o si no son a lo mejor nuestros propios pensamientos que están distrayéndonos de lo que la otra persona nos está diciendo. Entonces la escucha empática es tan importante porque nos ayuda a construir también esa relación saludable independientemente de quién sea. ¿Estamos aquí? Entonces diga conmigo, primero se escucha, luego se mide, después se habla. ¿Lo decimos de vuelta? Primero se escucha, después se mide, luego se habla. En inglés, no es cierto. En cualquier relación interpersonal, ponga en práctica este concepto a nivel laboral, con su supervisor, con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, con sus hijos, con su pareja, cualquiera. Primero se escucha, luego se mide lo que se va a decir y cómo se va a decir, y después hablo. ¿Estamos aprendiendo? ¿Ya el Señor está ministrando a uno que otro en este momento? Efesios capítulo 4. La gente que está allá en redes sociales, ayúdenme por favor para que cuando la gente se meta ahí al Facebook o al YouTube, ayúdenme poniendo qué, cómo, cuándo, por favor ahí en el chat. Efesios capítulo 4, versículo 29 dice: eviten toda conversación obscena. Hay una versión que dice: eviten toda conversación mala o de maldad. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria, ¿qué cosa? Edificación. Y sea de bendición para quienes escuchan. Hay una palabra en griego que está entre necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Y en griego hay una palabra que en el español por algún motivo no se tradujo y se agregó. Pero dentro de que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación, existe este paréntesis en griego y es
en el momento necesario. Es decir, que las palabras que vayan a decir para edificación sean dichas en el momento necesario. Y luego continúa, y sean de bendición para quienes escuchan. El apóstol Pablo está entendiendo muy bien este concepto del timing, de cuándo hablar. Y lo incluyó ahí. La palabra que aparece en griego de edificación es la palabra oidokomé. Por esta, oikodomé. Y es el acto de construir. Es aquella crítica constructiva e instrucción que edifica a una persona. Entonces, cuando la palabra dice de edificación, la correlación otra vez tiene que ver con construir algo. Estamos construyendo una relación con la otra persona a través de la palabra, y aun si yo tengo una crítica constructiva, esa crítica constructiva debe de ser de edificación para la otra persona, debe de construir a la otra persona. Después viene una palabra que dice de bendición. La palabra bendición viene del griego que es charis, que significa también regalo. En otras palabras, el apóstol Pablo dice que al hablar que nuestro qué, el asunto que estemos hablando, siempre tenga una connotación de edificación, de construir a la otra persona, de edificar a la otra persona, para que entonces sea de bendición al oyente. Qué increíble lo que dice el apóstol Pablo. Porque lo que está diciendo el apóstol Pablo es que nuestro qué a la hora de hablar, el tópico que estamos trayendo a conversación, debe de ser entonces con la finalidad en Cristo de construir, no de destruir. Hello. Debe de construir, no de destruir. Debe de ser de bendición, no de maldición. Independientemente del tipo de relación de la que estemos hablando, si la otra persona es nuestro amigo, nuestro supervisor, nuestro compañero de trabajo, nuestro vecino, nuestra pareja, el apóstol Pablo está diciendo que entonces nuestro qué debe de ser de edificación, debe de construir a la otra persona y debe de ser de bendición. La pregunta que tengo para todos nosotros el día de hoy es, entonces, ¿qué tipo de comunicación estamos generando en nuestro día a día? ¿Qué tipo de comunicación estamos generando en el día a día? Sobre todo, ¿qué tipo de comunicación estoy generando cuando aquel jefe no me da el permiso de trabajo para faltar? ¿Qué tipo de comunicación estoy generando cuando entro en discusión con mi pareja? ¿Qué tipo de comunicación estoy yo generando cuando estoy atravesando por un estrés personal y no sé cómo controlarlo? ¿Qué tipo de comunicación estoy generando con aquel quizás conductor que se me atraviesa en el 635 y 75? ¿Qué tipo de comunicación estoy generando cuando las cosas no se están dando como yo lo había planeado? Por eso el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en su segunda carta de Corintios capítulo 5 versículo 17, y dice que si ahora en Cristo somos nueva creación. Entonces, para aquellos que estamos en Cristo, aquellos que somos discípulos de Jesús, para todos nosotros que somos parte de esa categoría, de ese grupo, nuestra comunicación debe ser diferente a aquella persona que no está en Cristo. Nuestra comunicación debería ser totalmente diferente. La gente tiene que identificar, este es un discípulo, ella es una discípula, por la manera en que nosotros nos estamos comunicando. Mi cónyuge, mi jefe, mi compañero de trabajo, mis hijos deben de notar una diferencia en nuestra comunicación, porque ahora en Cristo somos una nueva creación. Por lo tanto, nuestro qué debe de ser de edificación y de bendición. Nuestro qué, déjenme lo digo de vuelta para que nos lo quedemos grabados. Nuestro qué entonces debe de ser de edificación y de bendición.
Aun y cuando las cosas no se estén dando como nosotros esperábamos. ¿Qué hacemos, pastor, entonces cuando la otra persona me está dando, pero bien duro, pastor? Ahí entonces, ¿puedo ignorar las palabras del apóstol Pablo? Claro que no. Aún y ahí, cuando la otra persona nos esté dando con todo, sea cónyuge, porque los cónyuges se dan con todo, no aquí, los de la otra iglesia, ¿verdad? Se dan pero con todo, aún y en esos momentos. Nuestra responsabilidad, dice Santiago capítulo 1, es que la madurez espiritual se debe de reflejar en la manera en cómo respondemos. Y cómo respondemos, de acuerdo al apóstol Pablo, Efesios capítulo 4, versículo 29, debe de ser con palabras de edificación y de... Ay, en la que me metí, pastor. Yo no sabía que ser discípulo de Jesús conllevaba todo esto. Sí, porque yo no comprendo que diga yo estoy lleno del Espíritu Santo, pero mi comunicación no refleje esa llenura. Yo no comprendo que entonces dentro de la iglesia, dentro del servicio de adoración, con esta preciosa boca, alabe y adore a Dios, pero comunique otra cosa muy diferente cuando salga de aquí. Estamos diciendo que ahora en Cristo soy una nueva creación, y esa nueva creación que es usted y yo debe de reflejar en su comunicación un cambio a como usted y yo éramos antes de venir a los pies de Cristo. De nuestros labios debe de salir palabra de bendición y palabra de edificación, nos vaya bien en la vida o nos vaya mal en la vida. ¿Estamos de acuerdo? Debe de salir palabra de bendición y de edificación. Entonces, ¿termino ya o le sigo? Todavía me queda la mitad de una página. Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo... No, lo que viene está bueno. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Quiero refutar con este pasaje una mala interpretación de este versículo que se ha utilizado por muchos años, y quiero clarificar unas cosas. Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice: en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Por muchos años se ha utilizado este versículo, en la lengua hay poder de vida y de muerte, y se ha interpretado, o la gente lo ha interpretado erróneamente, como declara vida, porque aquí dice que el poder de la lengua hay vida. Entonces se toma ese pasaje a veces para decir tienes que declarar vida, tienes que declarar esto, tienes que declarar lo otro. Lo que si usted hace un análisis de este pasaje, está dentro de una sección de consejos, de instrucciones que tiene que ver con la conducta en la vida. Y si usted va leyendo el capítulo 18, usted va dándose cuenta que el autor de Proverbios está empezando a hablar de cómo se está hablando. Entonces, a lo que se refiere este pasaje, en pocas palabras, es que podemos dar vida a nuestras relaciones interpersonales o podemos matarlas por lo que sale de nuestra lengua. No es lo que usted declare, no. Es más bien, y que traiga vida, sino más bien en el tema de relaciones interpersonales, nuestras palabras, otra vez, pueden ser de bendición o pueden ser de destrucción. El pasaje de Proverbios capítulo 18, versículo 21 tiene que ver con esa connotación. El autor de Proverbios está tan preocupado de que la gente coma del fruto de la lengua. En otras palabras, de poder entonces recoger la consecuencia del tipo de comunicación que tuvimos en la vida.
Si nuestras palabras entonces son negativas, obviamente lo que vamos a cosechar de esa relación es algo negativo. Si es positivo, de vida, de bendición, vamos a cosechar algo bueno. ¿Estamos aquí? Entonces quiero aterrizar con estas 4 cosas. Le llamo a esto el vocabulario destructivo. ¿Okay? Vocabulario destructivo. Y lo aprendí antes de casarme y se me hizo tan importante en mis relaciones interpersonales y más de casado. Y ese es lo que llamo yo el vocabulario destructivo. Y ese es la famosa frase del siempre y nunca. Tú siempre haces lo mismo. Tú siempre o tú nunca. Y cuando usted le pregunta a la otra persona, ¿en serio? O sea, siempre, cada momento hago eso. Nunca hago eso. Bueno, no, pero a veces lo haces. Entonces no es siempre. No es siempre. Pero es un lenguaje tan destructivo utilizar el siempre y el nunca en nuestras relaciones interpersonales, independientemente de la relación de la que estemos hablando. La otra frase es eres. Es que tú eres. Y luego le agregamos un adjetivo calificativo. ¿Cuál le gusta? A ver, ¿cuál le gusta? Es que tú eres sinvergüenza. Es que tú eres, ¿cómo? ¿Grosero? Es que tú eres, ¿algo de este lado? Acá están los santos, acá están los santos. Acá son los que no lo utilizan. Es que tú eres, ¿qué cosa? Flojo, ok. Entonces, ese vocabulario muchas veces nos lleva a decir es que tú eres y luego un adjetivo calificativo. Un flojo, un sinvergüenza, un bueno para nada. Es que tú eres un mentiroso, es que tú eres. ¿Qué es lo que pasa con ese famoso tú eres? Lo que está pasando es que estamos etiquetando a la persona. Le estamos diciendo, este es quien tú eres. Este es quien tú eres. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos? Nietos. Ojo, importantísimo lo que tenemos hijos y nietos. Muchas veces estas palabras definen la identidad de esa personita. No son ellos que se están diciendo yo soy, pero lo estoy escuchando de alguien que amo, que es papá, mamá, la abuela, el abuelo. Entonces si yo lo escucho de ellos, pues eso es lo que soy. Un flojo, un tonto, un bueno para nada. En el contexto familiar, mi esposa sabe que esta no está permitida en la casa. Esto no está permitido. Es inaceptable. Porque yo no la uso, porque le pido a ella que nunca la use entre nosotros y sobre nuestros hijos, sobre nuestras niñas. Eres un. ¿Qué pasaría entonces si lo vamos cambiando de forma positiva? Es que tú eres una hija de Dios. Es que tú eres una bendecida. Es que tú eres inteligente. Es que tú eres hermosa. Es que tú eres valioso. Es que tú eres. Yo por eso creo que yo crecí. Yo creo que por eso Dios no me dio altura. Porque yo crecí mucho en mi autoconfianza desde pequeñito. Yo creo que dije, tú ya creciste mucho en autoconfianza, no te voy a dar crecimiento físico. Porque yo crecí escuchando estas palabras positivas todo el tiempo de mis padres. Y vi
impacto tan grande que provocaban en mí. Tú eres un adjetivo calificativo positivo. Si quiero usar siempre, siempre te voy a amar. Siempre voy a hacer esto por ti. Volteémoslo, ¿verdad? Volteémoslo a algo positivo. Evitemos a toda costa los reproches y las amenazas en nuestras relaciones interpersonales. Se da muy comúnmente que cuando una persona está herida, traiga un reproche o una amenaza. No ha funcionado en el pasado, no funciona en el presente y no va a funcionar en el futuro. Si lo va a hacer, hágalo. Simplemente hágalo. Pero reprochar o amenazar que lo va a hacer y 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 que lo va a hacer, lo único que está haciendo usted es dándose un mal momento, ¿verdad? Porque usted que lo está viviendo. Pero no usemos reproches ni amenazas en nuestras relaciones interpersonales. Y por último, las comparaciones. Las comparaciones. Ahí sí voy a utilizar este. Nunca hagamos comparaciones. Dios nos ha creado a cada uno de nosotros de una manera tan genuina, única y tal como somos, que no hizo copias. No hizo copias. Cuando alguien nos compara con otra persona, nuestra autoestima se va para abajo. Entonces, estemos hablando otra vez con aquel supervisor, es que el otro supervisor sí me hacía esto. Después usted me dice cómo le va con su supervisor después de que usted le diga eso. No funcionan las comparaciones. En la pareja tampoco funcionan. Es que la esposa de mi amigo, ella sí, usted suelte esa palabra y le va a soltar un sartén en la cabeza. No funcionan las comparaciones. Es que mi hijito, el niño de mi compañera de trabajo, ese sí, para que veas. No funcionan las comparaciones. No funcionan, no sirven. Pero tenía que decirlos porque en nuestro contexto latino yo lo noto mucho. Lo veo que es como parte cultural de nosotros utilizar las comparaciones, porque es una manera de amenazar a la otra persona. No sirve, no es bueno, no provoca nada bueno. Y si no provoca nada bueno, entonces no tiene que salir de nuestra boca, porque el apóstol Pablo dice que únicamente palabra de bendición y de edificación. Porque dice Santiago que entonces la manera en que respondemos, que comunicamos, demostramos nuestra madurez espiritual. La comunicación es tan importante en estas relaciones interpersonales. Y la última comunicación que tenemos que cuidar a toda costa. Usted descuida, usted y yo descuidamos esta comunicación que estoy a punto de presentar. Usted y yo la descuidamos y echamos a perder el resto de la comunicación con nuestros seres interpersonales, con nuestras relaciones interpersonales. Esta comunicación que voy a mencionar es la que más deberíamos de proteger a toda costa. Es la que más tenía que prestar usted atención, y usted y yo constantemente. Es la que deberíamos de traer a este diagrama de comunicación día a día. Esta comunicación nos va a ayudar mucho a la hora de comunicarnos con nuestro prójimo, con nuestro ser querido, con nuestro compañero de trabajo, con nuestro jefe. Esta comunicación es la que se va a utilizar para darnos cuenta usted y yo de qué cosas tenemos que trabajar y mejorar en este asunto de la comunicación. Es la comunicación que debemos de tener con Dios. Esa comunicación es esencial en el tipo de comunicaciones que vamos a tener después con nuestro prójimo. Termino con esto. Una relación saludable se construye en base de una buena comunicación, y eso es teniendo un buen timing,
utilizando la escucha empática y hablando palabras de edificación y de bendición. Coastal Road, ese es el mensaje para todos nosotros el día de hoy. Amén, amén, amén.